в Таджикистане и во всем регионе является в том числе дислоцированная в республике 201-я российская военная база. И в заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы всегда готовы к расширению нашего сотрудничества. Мы удовлетворены и состоявшими сегодня переговорами. Убежден, их результаты будут способствовать дальнейшему укреплению многоплановых российско-таджикистанских отношений на благо наших стран и народов наших государств. Благодарю вас за внимание. Hasta aquí ha llegado el presidente ruso Vladimir Putin hablando sobre el plan de paz de Donald Trump, sobre también la cuestión nuclear iraní, en un momento, en un contexto en el que ya se espera el viaje de Trump a Israel, se espera que llegue a Jerusalén este domingo, pero la mirada del mundo está puesta también en una cuestión clave. Mañana se otorga el Premio Nobel de la Paz y ojo porque podemos tener, o en este caso, no tener sorpresa. El Instituto Nobel afirma que el Comité de Paz finalizó su selección este lunes, lo que reduce las opciones de Donald Trump. El destinatario este año fue seleccionado antes de que se acordara este alto el fuego en Gaza. Los expertos aseguran que están al 100% seguros de que Trump no es el ganador este año. El Comité Noruego del Nobel, que otorga este prestigioso premio de la paz, celebró su reunión final este lunes, es lo que informa el Instituto Nobel este jueves, un día antes de anunciar el ganador de 2025. Esto significa que la decisión se tomó antes de acordar el alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza. El acuerdo, visto como un paso importante para poner fin a estos 2 años de guerra, se acordó bajo la presión de Donald Trump. Por cierto, la oficina de Benjamin Netanyahu pedía hace escasos minutos el Premio Nobel para la Paz. Zelensky, están viendo precisamente este mensaje, este tuit en sus redes sociales pidiendo el Nobel de la Paz para Trump. Zelensky ha dicho que también va a nominarle en el caso de que firme la paz en Ucrania. Parece que 2025 no va a ser el año. Trump prácticamente descartado para ganar el Premio Nobel. Muy atentos a las últimas horas, nosotros vamos a ir ya con los expertos, vamos a ir ya con el análisis, comenzamos Todo es Geopolítica y lo hacemos de la mano de Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Hola, bien hallado, como siempre. Tenemos Muchas también gracias por invitarme. a Abud Ongi, analista geopolítico. ¿Qué tal, Abud? Muy buenas tardes. Muy bien, saludos a todos desde México. Y contamos con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues pendientes de este Nobel, este Premio Nobel de la Paz para Trump y sobre todo, bueno, pues hoy con buenas noticias, con este alto el fuego en Gaza. Luis, quiero saber cuál es tu opinión, tu valoración, si crees que esto se puede extender en el tiempo. Pues esperemos que sí, ¿no? Para eso hemos tenido esta situación de tensión en los últimos días, viendo si era posible finalmente el acuerdo o no. Yo espero que sí, ¿no? Por el bien de la región, por el bien también de la estabilidad del mundo entero, pero habrá que ver qué condiciones son. Parece ser que Israel y Hamás han sido capaces de aceptarlo, por lo tanto no hay a priori ningún escollo pendiente de superar, como por ejemplo en el caso de Ucrania, que siempre queda la cuestión territorial. Aquí yo más lo veo como algo temporal en el sentido de que está pensado para concluir esta situación que vimos desde el 7 de octubre del ataque de Hamás, pero dudo mucho que sea un acuerdo que vaya a permitir la viabilidad de esa coexistencia pacífica entre Israel y Palestina a largo plazo. Primero porque hay pendiente todavía el reconocimiento internacional. Es verdad que son pocos los países que quedan, que eso puede quedar más de manera testimonial, pero es un paso importante, sobre todo el que Estados Unidos acabara reconociendo a Palestina como Estado soberano, como Estado independiente. En segundo lugar, por la cuestión territorial. Es verdad que no es el único caso a nivel mundial en el que un Estado pues, está dividido en dos fracciones, ¿no? La parte primaria o la parte más extensa y luego un exclave, ¿no? Pues estoy pensando, por ejemplo, también en el caso de Azerbaiyán, ¿no? Que tiene esa discontinuidad territorial y se han encontrado mecanismos recientemente para evitar que eso pueda ser un problema o más problema de lo que realmente es. Y tercero, la gestión del propio territorio palestino. Es verdad que
Gaza está ocupada de momento por Israel. Habrá que ver si eso supone una retirada total, en qué términos, cómo se plasma todo eso en el día a día, pero también hay que mirar a Cisjordania, y ahí es verdad que tenemos pues, como si fuera una esponja, ¿no? Como un queso con agujeros, que es donde la Autoridad Nacional Palestina del presidente Mahmoud Abbas ejerce su autoridad, pero hay otras zonas del territorio de Cisjordania que no controla la propia autoridad, ¿no? Yo creo que esas son bueno, puntos candentes, cuestiones que todavía quedan sobre el papel, sobre el terreno, sobre la realidad, que deberán ser clarificadas, aunque llevamos más de 80 años con esta situación y no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Quién sabe si Donald Trump podrá serlo y por fin conseguir ese premio Nobel de la Paz que se ha propuesto conseguir, pero quizás si hace lo mismo y pone el mismo empeño por lograr una paz en Ucrania, pues evidentemente hará méritos para ello. Bueno, pues de momento parece que no va a ser este año, sí que hay que reconocer, bueno, pues que ya sería la octava guerra que para, ¿no? Que de alguna forma consigue mediar. Aboud, te quiero preguntar por lo mismo, ¿eres optimista sobre este alto el fuego? ¿Crees que Trump también se merece el premio Nobel, aunque ya no sea este año? Son dos, lo separaré en dos preguntas, dos temas. Sobre el alto al fuego, Sergio, últimamente desde el 7 de octubre, hace 2 años, o un poquito antes, el mundo empezó a hablar de Palestina. De repente, casi en todo el mundo están festejando, entre paréntesis, de que vamos a reconocer el Estado de Palestina, va a haber alto al fuego, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, que conozco bien el Medio Oriente, eso no me causa ninguna sorpresa. Tampoco soy optimista porque conozco el contexto bien. Lo que nosotros estamos viviendo en este tema es un lapso de ganar tiempo. Realmente el conflicto israelí-palestino es un conflicto mucho más complejo. Aquí no estamos ante Rusia-Ucrania, no estamos ante China-Taiwán, no estamos ante esos ejemplos que estamos acostumbrados de realmente ver, analizar y explicar. El problema entre Palestina y Israel es un problema ideológico, es un problema que tiene mucho que ver con la historia, que tiene mucho que ver con varios eventos que han sucedido a lo largo de los años. ¿Por qué no soy tan optimista? Porque realmente lo que va a suceder favorece en primer lugar a una división más en el Medio Oriente. El Medio Oriente tiene una estructura social basada en religiones, basada en ideologías, y todo lo que Occidente en términos generales está impulsando es una división todavía más clara de lo que antes había. ¿A qué voy, no? Suena un poco, la hipótesis que voy a mencionar suena un poco rara, extraña, pero realmente el reconocimiento del Estado palestino favorece en primer lugar a Israel y favorece en primer lugar a diferentes actores en la región. Voy a explicar mi hipótesis. Al momento de nosotros decir vamos a reconocer la autoridad, el Estado palestino, ¿a quién nos referimos? ¿Nos referimos a Hamas o nos referimos a la autoridad palestina? Obviamente el mundo está dirigido hacia la autoridad palestina. Eso quiere decir que cuando yo doy legitimidad a la autoridad palestina, quitaré la legitimidad a todo lo que no está bajo la subcoordinación de esa autoridad palestina. Eso en primer lugar. Entonces, doy el reconocimiento a la autoridad palestina como Estado, quito la legitimidad al grupo Hamas. Ante todo el mundo, si alguien todavía tiene duda, el grupo Hamas es un grupo terrorista. No es una sorpresa que en paralelo a las reuniones de la ONU, cuando todo el mundo hablaba del reconocimiento del Estado de Palestina, sale el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, a decir que Hamas tiene que entregar sus armas. Ese señor que ya tiene años escondido, que nadie sabe qué es lo que está haciendo, de repente aparece para decir Hamas ya tiene que entregar sus armamentos. Entonces, si yo reconozco a la autoridad palestina, todos los grupos que tienen armamento
y no pertenecen a la autoridad palestina son ilegales. Eso en primer lugar. Dos, si yo reconozco al Estado de Palestina, estaré reconociendo a la autoridad palestina, la cual no tiene autoridad para gobernar. ¿En qué sentido? En que estamos hablando de una autoridad que no tiene ejército, no tiene una estructura sólida, no tiene realmente la estructura de un gobierno como debe de ser, como se está mencionando, como se pretende hablar de un Estado de Palestina. Entonces, es como si reconozco un actor como la autoridad oficial, sabiendo que este actor no tiene el poder de ser realmente un gobierno. Es lo mismo lo que sucede en el Líbano. Líbano es un país independiente, pero no tiene ejército. El ejército del Líbano es una broma. Entonces, ahí estamos realmente viendo a quién beneficia esto. El tercer punto, si yo reconozco al Estado de Palestina, ¿qué pasaría con todos los palestinos que están en diferentes lados del mundo que jamás se han nacionalizado? Porque es una decisión de los países árabes cuando han recibido los refugiados palestinos, los recibieron, muchos nacieron en países de alrededor, pero ningún país ha dado la nacionalidad suya a los palestinos justo para decir, bueno, es que no estamos abandonando la causa palestina. Entonces, hoy en día, ¿qué pasaría con todos estos palestinos que ya tendrán su país reconocido de todo el mundo, casi de todo el mundo? Ahora, ¿qué pasaría con los demás actores? Evidentemente hay que distinguir aquí entre el discurso político y la realidad. El discurso político es un elemento cargado, es un concepto cargado de muchos elementos emocionales, ideológicos, etc. La realidad está cargada de muchos elementos, en primer lugar relacionados con el mapa geopolítico, relacionados con elementos macroeconómicos. Entonces aquí ya tenemos una diferencia. Por eso el discurso político de Israel, o específicamente de Benjamín Netanyahu, nunca va a cambiar. Es decir, él dijo, nunca habrá un Estado de Palestina al oeste del Jordán. Eso no va a cambiar. Pero en la práctica, si yo reconozco a ese Estado de Palestina, entonces ya tengo yo derecho a decirle a ese Estado, a ver, controla todos los grupos que tienen armas, porque estos se tienen que pertenecer a un Estado, a un gobierno, ¿no? Ahora, los demás actores, Egipto, Siria, Líbano, a todos les conviene que haya un Estado de Palestina porque ellos ya les pesa el tema de los refugiados palestinos. En Egipto, en primer lugar, vimos como el tema del control del paso hacia Egipto. Entonces, no quiero alargarme mucho en este tema, pero no soy optimista para nada. Ojalá que eso pueda realmente dejar al lado la muerte de las personas. No queremos más muertes, pero a largo plazo, la historia dice, y el contexto del Medio Oriente dice, que esto va para división más basada en ideologías, y una división basada en ideologías, mientras no hay ninguna solución que lleve al Medio Oriente a una visión un poquito más tecnócrata, un poquito más lejana a introducir la religión en el gobierno, nunca habrá paz en el Medio Oriente a largo plazo. Respecto al Nobel de la Paz, no veo que es un tema que se pueda relacionar tanto con el Medio Oriente. Es un objetivo de Donald Trump, un objetivo personal, y se ve que está empleando todo lo que tiene a su alcance para lograr eso. Ahora, pensando en con la cabeza fría, sí, yo diría, no puedo comparar Teresa de Calcuta, que obtuvo este Nobel de la Paz, con Barack Obama. Si Barack Obama tuvo Nobel de la Paz, Donald Trump es mucho mejor, hablando de conceptos de guerras. Entonces, por eso dije, pensando con la cabeza fría. Bueno, pues veremos si Donald Trump consigue o no este premio. Vamos a intentar dar paso a Santiago también, vamos a intentar también moderar un poco los tiempos, que es que si no, enseguida se nos va el programa. Santiago, quiero escucharte a ti también, saber si eres o no optimista sobre este alto el fuego y si crees, bueno, pues que Trump se lo ha ganado o no. Bueno, sí, gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a ver. Acabáis vosotros de decir que
aparentemente Trump no tiene posibilidad de conseguir ya el Premio Nobel de la Paz, pero ya sabemos cómo funcionan precisamente los premios Nobel, no solo los de la paz, sino incluso otros. Siempre hay tejemanejes, conspiraciones, pactos, promesas que permiten que un Premio Nobel de Economía, que un Premio Nobel de la Paz o que incluso premios Nobel de ciencias estrictas pues consigan el prestigioso premio, precisamente, y, por supuesto, el dinero que viene con ello, que yo entiendo que un presidente como Donald Trump lo donará a caridad o veremos a saber qué. Pero, en todo caso, Trump está por la labor de pasar a la historia como un presidente que ha establecido pues, el fin de varios conflictos enquistados o crónicos en diversas partes del mundo. El de Palestina es uno de ellos, pero también el de Ucrania tiene visos, como yo he dicho en alguna otra ocasión en este espacio, de cronificarse también. Y Trump no quiere pasar a la historia como el hombre que estableció 7 paces al unísono en todo el planeta, con lo cual la Pax Americana se refuerza sobre otros tipos de órdenes geopolíticos alternativas que se pueden ir construyendo, pueda ser el chino, pueda ser el ruso, pero también lo hace para, dentro de la lucha interna que ocurre en Estados Unidos, porque yo creo que siempre hay que conectar todo lo que haga Donald Trump en política exterior con su política interna. Decía, siempre hay que conectarlo con la política interna porque tiene que demostrar a los demócratas que él es el adalid de la paz, que los republicanos, el movimiento MAGA y el trumpismo, que es la bandera, son los adalides de la paz mundial, mientras que los demócratas son, como dicen en Estados Unidos en inglés, warmongers, es decir, unos sujetos que no pueden saciar sus ansias de convertir cualquier rincón de este planeta en un sitio donde haya una guerra. Entonces también está tratando de ganar internamente ese Premio Nobel de la Paz de cara a posibles elecciones, bien porque él consiga una reelección, cosa que también parece inviable, o bien porque su pupilo J.D. Vance o cualquier otro lo pueda obtener esa elección de presidente en la línea que le está construyendo. Tengamos en cuenta que hacía muchísimo tiempo que en Estados Unidos no se construía no solo una candidatura presidencial, no solo un marco político al uso, como siempre se ha interpretado o como ocurre en los países de la Unión Europea, sino que se está construyendo precisamente un icono cultural, un icono político que suponga un punto de inflexión determinante y sin vuelta atrás en la historia de Estados Unidos para reverdecer la descomposición imperial que se está produciendo, eso sí, dándose cuenta de que ya Estados Unidos no puede instaurar una suerte de orden global monocolor como intentó hacerlo después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido, también hay que analizar lo de Trump. En lo que respecta ya a Palestina mismamente, bueno, el que haya podido leer el comunicado de Hamás publicado hoy mismo, y ya se ha publicado en varios idiomas, pues piden más de lo mismo que han hecho siempre los bandos que están involucrados en una suerte de negociación o de acuerdo de establecer una paz. ¿Y esta paz cuál es? Es la paz del vencedor. ¿Pero cuál es el vencedor aquí? El vencedor en principio tiene que ser Estados Unidos. Porque si no es Estados Unidos, ¿qué país puede instaurar la paz en la región? Irán, Turquía, Rusia, China, que está excesivamente lejos, aunque le interesa que no vaya más conflicto bélico, y Rusia o China, por la cuenta que les traen y porque no puede hacer otra cosa, han apoyado el plan de paz de Trump. Pues lo que decía Hamás, ha dicho, nos parece positivo el plan de paz, que se cumpla. Nada más. Quiero decir, creo que es lo típico que se puede esperar como guión en este tipo de ámbitos y en este tipo de situaciones, de negociaciones, etcétera. Ahora bien, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué conseguirá Israel a cambio de la instauración de este acuerdo de paz? Que la paz siempre es temporal hasta que se desarrollen nuevas hostilidades, para poder atenuar pues, sus planes y programas geopolíticos. Planes y programas políticos y geopolíticos que también tiene Hamás en la Franja de Gaza y que por otra parte tienen otros palestinos de Cisjordania, etcétera. Es una región que hay que tener muy complicada, es un avispero, como toda la media luna que recorre pues desde el mar Báltico hasta el sureste asiático, pasando, por supuesto, por los Balcanes, por Asia Occidental, Oriente Medio, Oriente Próximo, Persia, el subcontinente indio y un poco Asia Central y, por supuesto, esto lo que digo, el sudeste asiático, hasta llegar incluso a Indonesia. Es una zona que a Estados Unidos, desde la época en que Spikeman teorizó sobre ello, el discípulo de Halford Mackinder,
vio que le interesaba tenerla como agitada para contener a Rusia y a China, porque estas dos potencias son las que comparten territorio en el área pivote que Halford McIntyre hizo como el área que permitiría la dominación mundial. Como la dominación mundial a través del dominio de ese área pivote o Heartland es imposible, se genera inestabilidad de la media luna, mientras siguiendo pues a Alfred Thayer Mahan, el gran teórico de la geopolítica oceánica, pues se mantenía el dominio de los océanos como lo que aseguraba el dominio de Estados Unidos en el mundo. Bien, ¿qué necesita Estados Unidos ahora mismo? Pues parece ser, yo creo que esto es interesante de estudiar, parece ser que lo que interesa es que en esa media luna no se produzcan tantos conflictos como antaño, sino que sea una zona un poco más estable, porque precisamente el crecimiento geopolítico de Rusia y sobre todo de China inspiran a Estados Unidos a cambiar de política en esa media luna. Claro que esto puede ser un análisis hipotético de cómo se está desenvolviendo la geopolítica en esa franja que separa Asia de Europa y de África, pero también puede ser simplemente que la coyuntura del trumpismo en Estados Unidos implique este tipo de desarrollos. Es muy pronto para decirlo, todo lo que podemos hacer son hipótesis y la geopolítica no es una ciencia exacta, sino que es un arte prudencial de análisis de los movimientos de estados e imperios y las clases sociales que gobiernan en ellos para repartirse los recursos y por tanto el poder, y toca esperar. Incluso diría que toca esperar, y con esto termino, que eso que acabáis de decir vosotros en Negocios Televisión, de que está descartado por completo que Trump gane el premio Nobel, veremos hasta qué punto su gobierno y Estados Unidos y su servicio diplomático y su inteligencia podrían maniobrar para conseguirlo, porque premios Nobel más raros se han visto. De menos de un 10% de opciones. Ahora Times of Israel era el periódico que estaba informando, bueno, pues de que la decisión se tomó el lunes, es decir, este alto el fuego entre Israel y Hamás no entraría, ¿no?, de cara a la votación de este año. Saldremos de dudas, desde luego, mañana, eso de las 11, ya les decimos, ya les avisamos que en Negocios Televisión vamos a hacer programación especial. Antes vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida miramos también a la amenaza de Rusia, a la OTAN. Enseguida, todo es geopolítica. Mírale, esperando a que pase el próximo trend. Pues qué penita, que ya pasó. Muévete a la velocidad del mercado. Entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos la información de 600 millones de empresas en todo el mundo. Descúbrelo en Informa.es. I step into a story. You follow where I lead. The posture comes from knowing. What guides me isn't spoken. It shapes the way they see me. And who I am within. It's all about attitude. Emilio Tucci. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo... Traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. ¡Pum! ¡Al mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yuppie. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso. Es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor. No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner Negocios Televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Pero por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios
en Negocios Televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas. Después de estas buenas noticias del alto el fuego en Gaza, llega el momento de analizar una nueva escalada de tensión. El Parlamento Europeo hoy aprobaba el derribo de aviones rusos y además es un día marcado por las informaciones de Financial Times que hablan de que la OTAN prepara una respuesta militar contra Moscú. Luis, si te parece, volvemos a empezar contigo. Quiero saber si estás sorprendido por estas informaciones y también hasta dónde tiene que llegar Europa si de verdad piensa que estamos en una guerra híbrida. Bueno, pues a ver, Europa tiene que defenderse. Europa tampoco puede permanecer impasible ante una violación de su territorio, de su espacio aéreo. Y ahí vemos clara la estrategia que acaba de adoptarse. Habrá que ver eso, cómo se traduce en la realidad y hasta qué punto eso pues es más un instrumento defensivo o otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de que hay que tener cuidado de no invadir el territorio ruso o el territorio europeo, bueno, pues es por algo precisamente porque eso sí que sería una muestra manifiesta de hostilidad y justificaría incluso la declaración de una guerra, ¿no? Como ha pasado en el caso de Ucrania, que la invasión del territorio pues ha llevado a que eso pues se justifique, se condene por parte de la comunidad internacional y bueno, pues sabemos todos lo que ya hemos comentado aquí de lo que dice el derecho internacional, pero también hay que diferenciar una cuestión que yo creo que no es menor, aunque es verdad que muchas veces se suele solapar, porque muchos, por no decir casi todos, excepto, por ejemplo, casos muy contados, no todos los países de la Unión Europea forman parte de la OTAN y no toda la OTAN es parte de la Unión Europea, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que establecer la diferencia. La Unión Europea está dejando claro que no quiere violaciones de su espacio aéreo por parte de Rusia, no quiere que aviones o cualquier otro tipo de artefacto volador, por incluir también los drones, sobrevuelen el espacio aéreo de manera no autorizada, de la misma manera que Rusia, pues entiendo que estará persiguiendo el mismo objetivo, o Bielorrusia con los que puedan venir por parte de Europa, ¿no? Pero yo ahí establecería esa distinción, no es una medida OTAN, pero insisto, es verdad que muchos países de la Unión Europea son también parte de la OTAN y eso pues muchas veces nos hace confundir las cosas. En la Unión Europea hay una cosa que es parecida a la cláusula de defensa colectiva de la OTAN, precisamente, pero no implica quizá esa dimensión, por lo que tenemos en cuenta a Estados Unidos, sobre todo a Canadá, que juegan también sus bazas dentro de la Alianza Atlántica y condicionan en parte la actuación de los europeos. Esto yo lo inserto como una muestra de la autonomía con la que opera la Unión Europea. Habrá algunos que digan, bueno, sí, una autonomía cuando realmente tiene a Estados Unidos detrás. Bueno, pero eso es otra cuestión. Estamos hablando de una decisión, de un acto, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, de una de las instituciones principales de la Unión Europea, manifestando esa posición al respecto de algo que puede suceder y llamando a tomar una serie de consecuencias o de medidas, ¿no? Pues derribar, por ejemplo, cualquier objeto volador que entre en el espacio aéreo. Yo creo que es una manera también no solo de protección, sino de aviso a navegantes, diciendo que, bueno, pues evidentemente estamos en una situación difícil, que lo estamos viendo en Ucrania. Europa no quiere profundizar en esa situación, sino que estaría más dispuesta o más favorable por alcanzar una solución pacífica al conflicto de Ucrania acorde a las normas del derecho internacional, pero está preparada para hacer frente a cualquier amenaza que se le pueda plantear. La presidenta de la Comisión se ha descrito a sí misma como la presidenta de una comisión geopolítica, como una comisión con esa vocación de servir también en el ámbito de la defensa, precisamente con ese comisario nuevo, aunque ciertamente la defensa no es una política ni siquiera compartida de la Unión Europea y se canaliza sobre todo a través de la OTAN, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos esa muestra, tenemos ese aviso a navegantes
y habrá que ver hasta dónde se quiere estirar el chicle o la goma, porque bueno, pues sabemos todos que el peligro de jugar con esas actitudes y jugar un poquito con fuego, pues puede llevar a quemarnos, ¿no? Esperemos que no lleguemos a ese extremo, pero yo me quedaría sobre todo con eso, es un aviso a navegantes. Pues muy atentos a la respuesta de la OTAN, estas informaciones de Financial Times. Abuz, quiero saber también cuál es tu valoración, si la OTAN está preparada para dar una respuesta militar y también hasta qué punto llevaría este conflicto. La OTAN no está preparado, definitivamente, y hablar de la Unión Europea, concuerdo con Luis, hay que distinguir, no todos son miembros de la OTAN, tampoco la OTAN representa a la Unión Europea. Aquí creo que hasta cierto grado en Europa están más preocupados de la guerra entre Rusia y Ucrania más de lo necesario, y lo he dicho en diferentes ocasiones. La guerra de Rusia ha empezado con un plan, y ese plan que ha puesto Vladimir Putin lo está logrando a la perfección. Queremos o no, nos guste o no, estamos de acuerdo con Rusia o no, yo estoy dando mi opinión, mi análisis al respecto. ¿Por qué lo está logrando a la perfección? Porque él empezó desde el inicio, y lo he dicho en Negocios TV desde hace 2 años, ha empezado una guerra de desgaste. No es una guerra para invadir, no es una guerra para ocupar territorio, es una guerra de desgaste y lo está logrando a la perfección. ¿Por qué estoy diciendo que ustedes en Europa están más preocupados de lo necesario? Porque no están viendo el riesgo real que está viviendo la Unión Europea, y ese riesgo viene en primer lugar de la política migratoria fatal que ha manejado Europa durante los años pasados. La bomba en Europa va a empezar desde adentro de Europa. No va a haber una guerra, una escalada donde otro país como Rusia va a invadir la Unión Europea. Eso no va a suceder porque no está dentro de los objetivos del gobierno ruso. La guerra va a empezar desde adentro de Europa, y eso lamentablemente es triste y es lo que va a suceder. Con eso no quiero comentar más sobre este tema. Regresaré nada más al tema de Medio Oriente, justo porque durante las semanas pasadas siempre se toca el tema de Medio Oriente hasta el final y no me dan chance a comentar que soy experto en Medio Oriente. Entonces, regresaré a este tema, si me permite, Sergio, porque creo que hay mucha confusión. El mundo está yendo un poquito con títulos brillosos de hablar del Estado de Palestina, del reconocimiento del Estado de Palestina, y con eso cierro. Nunca habrá paz en el Medio Oriente siempre y cuando seguimos impulsando gobiernos basados en ideologías religiosas. Si queremos paz en el Medio Oriente, tenemos que desmantelar todos estos gobiernos y empezar desde la educación primaria a enseñar a la gente que el gobierno debe de ser un gobierno laico, un gobierno separado de todo lo que tiene que ver con religión. Eso jamás va a haber paz, como dijo Santiago. Podría haber paz en corto plazo, sí, pero eso no conviene a ninguno de los actores actuales, porque todos esos actores que están en el Medio Oriente están basados en ideologías religiosas, que esas ideologías reconocen que yo tengo la razón y los demás no. Bueno, pues pendientes de Oriente Medio y con el foco en Ucrania, Santiago, quiero saber si estás sorprendido por estas informaciones, ¿no?, que hablan de una respuesta militar por parte de la OTAN. Hemos escuchado a von der Leyen diciendo en esta misma semana que estamos ya en una guerra híbrida con Rusia. Vemos que escala el tono, pero ahora también parece que vamos a pasar a los hechos. Se habla de derribar también los aviones. Hoy se ha aprobado en el Parlamento Europeo. Ya, bueno, pero ¿dónde está el ejército europeo que pueda derribar esos aviones o que incluso pueda entrar con tropas de tierra a Ucrania? No existe tal ejército europeo y, como bien se ha dicho aquí, lo que existen son Estados miembros de la Unión Europea que al mismo tiempo son miembros de la OTAN, que es una organización militar supraestatal. Entonces, la Unión Europea, cuando aprueba este tipo de determinaciones militares, pues está sobrepasando, por supuesto, sus funciones que no tiene. La Unión Europea no es un Estado, no tiene capacidad militar, no tiene capacidad de organizar a todos los ejércitos miembros de la Unión Europea para lo que la Comisión Europea decida,
Y creo que sigue habiendo una confusión que es común tanto a la gente que dirige la Unión Europea, a la Comisión Europea, como a muchos europeístas, de pensar efectivamente que la Unión Europea es un Estado y que por tanto puede tener un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y por supuesto un poder militar análogos a los que puedan tener estados consolidados de unas dimensiones de población y de extensión similares, véase China, Rusia o Estados Unidos. Bueno, pues, o la India, por ejemplo. Bueno, pues eso no ocurre. Entonces, a mí me parece que a no ser que la Unión Europea obedezca a planes y programas que la sobrepasan y que están por encima de ella, y que son los planes y programas de la OTAN, que entonces son los planes y programas de Estados Unidos, entonces no se explica por qué la Unión Europea puede tomar estas determinaciones y estas medidas a este nivel, que necesita un poder militar unívoco, único para todos los Estados miembros y que no existe. Porque claro, ¿quiénes van a ser, a ver si lo explico bien, quiénes van a ser los que van a componer el generalato que dirija a ese ejército europeo, a ese ejército de la Unión Europea contra Rusia y en defensa de los intereses de una Ucrania a la que se espera incorporar económica, sociológica y, por supuesto, también comercial y militarmente a la Unión Europea? Aquí el problema es el de siempre, que desde el europeísmo de Bruselas, Estrasburgo, etcétera, se piensa todavía, después de muchísimas décadas, que la Unión Europea es análoga a las grandes potencias que están construyendo, que es el poder internacional en este mismo momento en el siglo XXI e incluso desde finales de la última década del siglo XX. A mí me parece que hay una suerte de bipolaridad ideológica en los líderes europeístas que ven que una cosa es la realidad efectiva y otra cosa es lo que ellos quieren, o lo que ellos pretenden, que es que la Unión Europea sea como un Estado. Y mientras no se tenga clara la diferencia entre lo que es la Unión Europea y lo que son estados de extensión continental y de centenares de millones de habitantes, es imposible, absolutamente imposible, tomar en serio cualquier directiva europea que tenga una orientación militar. Porque, de hecho, cuando la Unión Europea ha intentado tener, o antes la Comunidad Económica Europea, ha intentado tener algún tipo de directiva militar, siempre ha sido bajo el auspicio de la OTAN, como ocurrió en los Balcanes, como ocurrió en Yugoslavia, básicamente. Es decir, la Unión Europea no es nada a nivel militar. Es una organización supraestatal, tolerada y supervisada por Estados Unidos y comandada como subalterno por Alemania hasta hace bien poco, que se encuentra en un proceso también de intento de recomposición interna que no llega a cerrarse porque es imposible que se cierre, porque los intereses y los planes y programas de los estados que conforman esa Unión Europea son totalmente distintos e incompatibles entre sí. Incluso eso que se llamaba antes eje franco-alemán, pues a inicios de este siglo XXI fue más alemán que franco. Y ahora, con la descomposición del poder económico alemán, el único país que tiene verdadera fortaleza militar dentro de la Unión Europea, que es Francia, porque es el único que tiene armamento nuclear, Reino Unido también tiene, pero se fue por el Brexit, pues a nivel militar parece ser que Francia quiere comandar al resto de estados europeos para lo que ella pretende. Pero como yo considero que la historia es una buena maestra de la política, y para poder hacer buena política hay que saber de historia, aunque la historia siempre se reconstruye desde el presente, lo que sí es cierto es que cuando Francia ha intentado avanzar en sus planes y programas geopolíticos, utilizando ahora la Unión Europea, pero en otras ocasiones simplemente utilizando sus propias fuerzas hacia Europa Oriental, pues ha salido escaldada. Ha salido escaldada, pero parece ser que 200 años es demasiado tiempo para que Emmanuel Macron, que sufre una crisis de gobierno impresionante en el Elíseo, en París, ya van 2 primeros ministros que han dimitido, pues sin embargo pues tiene todavía estas pretensiones napoleónicas, ¿no? Entonces, en conclusión por mi parte, a mí me parece que no se comete un error enorme a nivel de análisis político y por supuesto también de conocimiento de la historia y de la geopolítica al pensar que la Unión Europea puede trazar por sí misma líneas políticas y geopolíticas de cariz militar porque no tiene ni competencias, ni estructura, ni dirección, ni institucionalidad necesaria para poder hacerlo. El problema es que, y es lo que yo me temo, tenemos unos líderes políticos de la Unión Europea que o están muy mal formados o directamente son tontos.
porque no saben exactamente sobre qué tipo de estructura están mandando. Y como no lo saben, toman estas directrices, toman estas ideas, pero yo no le veo ningún recorrido. Estamos en las mismas declaraciones altisonantes que luego no llevan a ninguna parte. Y yo no digo que esto no pueda acabar en una guerra de mayor intensidad, por supuesto que no, podría ocurrir en cualquier momento. Pero desde luego el papel que la Unión Europea pueda tener en este desarrollo bélico no va a ser la de un Estado homogéneo y unido que tenga una capacidad militar única y propia, con una dirección consensuada y unívoca en la que estén de acuerdo todos los Estados. Porque no van a estar de acuerdo los Estados que, como te has dicho antes, están dentro de la OTAN y la Unión Europea con aquellos que no están en la OTAN y sí están en la Unión Europea. Y creo que también habría que hablar de aquellos Estados que, no estando en la Unión Europea, sí están en la OTAN. Por ejemplo, Noruega, que tiene frontera con Rusia. Y con lo cual, estos son brindis al sol. ¿Qué decide? Veremos sobre todo qué hace Europa. Vamos a escuchar en los próximos minutos también a Donald Trump en esta reunión de gabinete. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Luis, Abud, Santiago, placer teneros por aquí. Muchísimas gracias, muy buen día. A vosotros, igualmente. Nosotros, precisamente hablando de Europa, vamos a escuchar a la alta diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, hablando sobre Gaza, sobre esta guerra híbrida con Rusia. Escuchamos a Kaja Kallas. Stands ready to do its part. We are ready to redeploy our EUBAM Rafah mission at the border crossing of Rafah. We are also ready to discuss what we can do with the EUPOL COPS mandate to help also the stabilization force when it comes to this place. So ready to discuss what we can contribute to the peace plan so that this peace would also be sustainable on the ground. Will you be part of the transitional international transitional authority? We definitely are ready to be part of it because as we are the biggest donors to Palestine in terms of humanitarian aid, but also